Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias. Hola, ¿cómo están? Una semana más con toda la energía, Café con Luber, hoy empezando, bueno, con la buena noticia de las elecciones en Brasil. Lula primero no alcanzó para triunfar en la primera vuelta, pero es muy auspicioso que tengamos tantas diputadas, diputades, por primera vez mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres LGBT que llegan a posiciones de poder, así que vamos a dedicarnos en el próximo programa a hablar un poquito más de esto y sobre todo, bueno, a ver esta segunda vuelta que nos va a tener a mal traer a toda Latinoamérica hasta el 30 de octubre. En el programa de hoy vamos a continuar con nuestro proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia de Género. Y hoy, cerrando este ciclo, vamos a estar hablando en particular del acceso a la justicia y especialmente de la interseccionalidad en los abordajes de atención a las víctimas de violencia para las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad, las diversidades. Para esto tenemos tres invitadas súper especiales. Nos acompaña Josefina Kelly. Ella es secretaria de Políticas de Violencia de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También nos acompaña Marisa Malvestiti. Ella integra la Red de Mujeres para la Justicia y es jueza en la provincia de Santa Fe. Y también está con nosotras Marina Gudiño. Ella es investigadora e integra el equipo de abogadas de Católica por el Derecho a Decidir de Córdoba y ha trabajado en una investigación muy importante sobre la ley Micaela. Así que les damos las bienvenidas a las tres. Y bueno, Marisa, vos sos jueza en Santa Fe, pero sos parte de nuestro proyecto a nivel nacional, este proyecto Maravilla de Mujeres que tiene por objeto trabajar con estos colectivos tan vulnerabilizados. ¿Por qué no nos contás un poco qué va a hacer la Red de Mujeres para la Justicia en el marco de nuestro proyecto? Hola, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto, bueno, encontrarnos también en esta plataforma, de esta forma. Bueno, la Red de Mujeres para la Justicia es una ONG federal que tiene representantes e integrantes asociadas a lo largo y ancho de todo el país. En general, somos mujeres funcionarias, magistradas del Poder Judicial, pero también está integrada por mujeres. Hay algunos varones que trabajan fuertemente por el empoderamiento de las mujeres, por derribar estos patrones culturales, socioculturales, machistas. Dentro de sus objetivos, justamente uno de los fines primordiales es participar también en este tipo de proyectos, donde agradecemos realmente la invitación a integrar estos espacios para, por un lado, difundir normativa y prácticas vigentes que hacen a la prevención, sanción y, en su caso, erradicación de la violencia contra las mujeres, con particular anclaje en esta interseccionalidad que mencionaba. Por ejemplo, como estamos trabajando en el proyecto Maravilla de Mujeres, se finalizó Maravilla de Mujeres contra la Discapacidad, ahora estamos por iniciar en el caso de mujeres migrantes y después, bueno, colectivos LGBTQ+, ¿cierto? Para trabajar no solo por una cultura de paz, porque cuanta más violencia se prevenga o se erradique en la sociedad, bueno, tendríamos una sociedad con mayor paz, que es un valor importante para todos.
sino también para elaborar y trabajar en protocolos, hacer también alguna investigación, como se hace a través de este proyecto de, por ejemplo, qué tenemos en las distintas provincias, en los distintos poderes judiciales de nuestro país, qué herramientas, qué botiquín, como suele decir nuestra presidenta, la doctora Claudia Caputi, cuál es el botiquín de emergencia que tenemos para trabajar en este tema. Tan es esto así de que estamos exentas de sufrir violencia a lo largo de nuestra vida y más allá de las funciones, el trabajo que realicemos, que también la red ha elaborado a través de una comisión pertinente un decálogo para prevenir la violencia laboral e institucional contra las mujeres dentro de los poderes judiciales. Ese decálogo, bueno, hoy en otra actividad se está discutiendo, lo negro, y lo estamos llevando a cada poder judicial, bueno, para abrir también este espacio, porque parecería que dentro del Poder Judicial nada violento nos va a suceder cuando sabemos que eso no es. Quisiera escucharte, Josefina Kelly, porque, bueno, hemos recorrido un largo camino, ahora tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hemos avanzado en leyes como la Ley Micaela. ¿Por qué no nos describís un poco en estos años cuál ha sido el avance en políticas y en legislación de violencia contra las mujeres y por dónde todavía nos faltan algunas clavijas por ajustar, tal vez en relación a estos colectivos de los que estamos hablando? Contanos un poquito, Josefina, leyes y políticas públicas, los avances. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir esta tarde con ustedes, tanto con Marina como con Marisa. Creo que también hablo un poco, y por supuesto con vos, María José, pero también hablo un poco esto, ¿no?, de pensar las políticas públicas a nivel federal, poder estar desde distintos puntos del país compartiendo una problemática que, como bien recién decía Marisa, se extiende a lo largo y a lo ancho del país, y desde el Ministerio, que claramente es respuesta de una lucha histórica, de diferentes políticas, de diferentes institucionalidades que teníamos en Argentina en relación al abordaje de las violencias, pero también a trabajar en igualdad, en diversidad, que es lo que culminó siendo el Ministerio de Mujeres, en la Secretaría en la cual estamos a cargo, que también en esto, en relacionar lo legislativo con las políticas públicas. Por suerte en Argentina, en el marco normativo, tenemos grandes avances, desde la Ley Micaela, pero la Ley 26485, que fue clave para poder generar esa hoja de ruta, o ese Plan Nacional de Acción que arrancó en el 2020 y que hace poquito sacamos el segundo Plan Nacional. ¿Por qué? Porque es la normativa la que obliga al Estado argentino a generar un plan de acción que sea transversal, que por supuesto tenga en cuenta las interseccionalidades. Nosotras pensamos las acciones desde la prevención y la promoción de derechos, desde la asistencia, el fortalecimiento de acceso a la justicia y la protección, y políticas de reparación para casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios, pero por supuesto que eso tiene que tener un correlato con la diversidad territorial, con las interseccionalidades. No es lo mismo la implementación, para poner un ejemplo, del programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica y acompañamiento psicosocial, pensarlo en la provincia de Buenos Aires, que pensarlo en la provincia de Jujuy o en la provincia de Misiones, y eso hace, por un lado, el esfuerzo constante que tenemos que hacer de articular con los gobiernos provinciales, con los gobiernos locales, pero también con las organizaciones y los distintos poderes del Estado. Creo que trabajamos también fuertemente dentro de lo que es acceso a la justicia, con otra ley que es la del patrocinio jurídico gratuito, que es una ley que se promulgó a fines del 2015, donde se creó el Cuerpo de Abogadas para Víctimas de Violencia de Género. Cuando asumimos había 13 profesionales del derecho a lo largo y a lo ancho del país, y estamos trabajando en un concurso público para poder llegar a 80 profesionales. Sabemos que esa es y sigue siendo una gran demanda, no solo la reforma judicial feminista, sino poder contar con abogados y abogadas especializados para ese tipo de acompañamientos. Creo que los desafíos son inmensos, que nuestro gran desafío cuando asumimos fue poder realizar
desde el Ministerio impulsar un cambio de paradigma en los distintos territorios, en conjunto con las organizaciones comunitarias y con la sociedad en su conjunto, que trabaje. Que podamos empezar a comprender y que el Estado, el Estado habla del Estado en su conjunto, pero los poderes ejecutivos provinciales, municipales y nacionales, en generar políticas que se corran únicamente del trabajo en la emergencia, es decir, de poder pensar o promover como única respuesta a las violencias por motivos de género a lo que es la denuncia o la necesidad de un dispositivo de protección, que si bien sabemos que son herramientas absolutamente necesarias y por eso vamos a seguir trabajando por una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos y feminista, pero que también necesitamos políticas de asistencia y necesitamos trabajar fuertemente en la prevención. Creo que en ese sentido la ley Micaela es un claro ejemplo para generar esas políticas transversales y que todos, el Estado en su conjunto, cuando intervenga con perspectiva de género, pero que también necesitamos un cambio profundo a nivel cultural en Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo. Perdón, después puedo seguir profundizando, pero para no monopolizar la palabra. Quería empalmar con Marina Gudiño, de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba, básicamente porque ellas hicieron una investigación sobre la ley Micaela. Entonces, como nos están escuchando personas de toda América Latina, ¿por qué no rebobinamos un poco qué es la ley Micaela y la investigación que ustedes hicieron, qué resultados arroja de cómo viene llevándose adelante la aplicación de esta ley en todo el país? Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, como, a ver, un poco un recuento de lo que es la ley Micaela. La ley Micaela es, bueno, creo que una ley central, hablando de cómo hemos avanzado, ¿no?, en la legislación en nuestro país. Es una ley que obliga a los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a capacitarse en perspectiva de género, que todos los funcionarios, todas las personas que forman parte del Estado se capaciten. Primero, bueno, es una ley nacional a la cual fueron adhiriendo las diferentes provincias de nuestro país. En la actualidad todas las provincias adhieren a la ley Micaela, por lo tanto también en los otros niveles de gobierno también están obligados a capacitarse. Bueno, es una ley que lleva el nombre de Micaela García, que fue víctima de un femicidio en Entre Ríos, y bueno, y a raíz por un varón que había sido, bueno, que había salido de prisión, digamos, aunque no estaban dadas las condiciones para que eso suceda, así todo el juez que intervenía en esa causa permitió, digamos, que tuviera la libertad condicional y comete, digamos, este terrible delito que, como ya sabemos, es la máxima expresión de la violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, los padres, la mamá y el papá de Micaela lucharon mucho y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, para lograr esta ley. Y bueno, nada, es realmente muy importante para el movimiento y para toda la sociedad. Y a raíz de eso, y un poco lo que venían contando las compañeras, y sobre todo lo que hablaba Josefina, ¿no?, de estos avances que hay en políticas públicas en nuestro país, nosotras, no solo desde Católicas, desde la Guardia de Católicas por el Derecho a Decidir, sino junto a otras organizaciones como son Proyecto General, CLAD en Argentina, ABOFEM y ABOSEX, bueno, nos reunimos un poco a raíz de lo que sucedió con el foro sobre reforma judicial, del cual participaron más de 150 organizaciones y más de 600 personas. Vimos la necesidad, digamos, de empezar a preguntarnos qué sucede en el Poder Judicial con la perspectiva de género y puntualmente cómo se está aplicando la ley Micaela en los poderes judiciales de todas las jurisdicciones del país, de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, utilizamos una herramienta que es muy importante para la ciudadanía, que son los pedidos de información pública,
Y bueno, pedimos información a todos los poderes judiciales para llegar a este monitoreo que bueno, que es un poco lo que vengo a presentar y es el aporte que vengo a traer acá. Contanos un poquito, una breve síntesis de qué reveló la investigación, ponernos los títulos para empezar. Bueno, en primer lugar, lo primero que se puede ver, ¿no?, es que el Poder Judicial es un poder muy poco transparente, es un poder que no está acostumbrado a rendir cuentas, a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativos que están, bueno, más acostumbrados. También sabemos que el Poder Judicial es, bueno, un poder que, digamos, a diferencia de los otros, no es elegido por el pueblo, entonces eso también vemos esas estructuras, no solo bueno, que es en algún sentido menos democrático, sino que también hay una estructura patriarcal, clasista muy fuerte. Entonces, en primer lugar nos encontramos con eso, ¿no?, con esa falta de transparencia. Y después, bueno, hay una realidad bastante diferente en el país, de acuerdo a las provincias. En líneas generales, falta muchísimo. La ley Micaela no se está aplicando como corresponde. Solo el 29% de las jurisdicciones respondieron de manera completa y a tiempo este pedido de información, lo cual, bueno, vuelve a reforzar esto de la falta de transparencia. El 17% de las jurisdicciones no respondió, no dio ninguna información al respecto. Bueno, y el resto de las provincias respondieron de manera tarde, es decir, tuvimos que volver a insistir con este pedido. Y después, bueno, algo que llama poderosamente la atención, a mí me parece un número súper importante traerlo, es que solo en 5 provincias de todo el país está capacitado más del 50% del personal judicial. Solo en 5 provincias. Entonces, la verdad es que encontramos una falta de capacitación, lo que lleva también a la falta de perspectiva de género, y que en el marco de darnos esta discusión, ¿no?, y de exigir una reforma integral del sistema judicial, una reforma que tenga perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, bueno, vemos que resulta bastante problemático viendo los números que se manejan, ¿no? Josefina, los datos que todos los días nos reflejan los medios de comunicación hablan de que los femicidios están presentes cotidianamente. Tenemos estadísticas de femicidios y de transfemicidios un poco a través de distintos organismos y organizaciones no gubernamentales. Es todavía una aspiración, hasta donde sabemos, que el propio ministerio pueda centralizar los datos, la información, las estadísticas, que son complejas porque son de las distintas provincias y que tienen que abarcar un relevamiento de salud, de policía, de justicia. ¿En qué estamos con las estadísticas oficiales gubernamentales en materia de violencia de género? Bueno, ahí poder discernir un poco lo que es el registro de femicidios, travesticidios y transfemicidios, que depende de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, que eso establece así por ley, que es el registro donde claramente una vez al año, en marzo, hace una publicación del informe, que este año el informe dio que hubo 251 femicidios, entre 231 femicidios de víctimas directas y 20 femicidios vinculados. Eso demuestra que hubo menos femicidios que el año anterior, lo que no significa que es algo que nos preocupa y nos ocupa todos los días, porque como bien decías recién, María José, todos los días vemos, de hecho hace una semana hubo en la provincia de Buenos Aires 5 femicidios en el transcurso de una semana. Eso nos ocupa y nos responsabiliza y nos demuestra que tenemos que seguir trabajando profundamente. En relación al resto de las estadísticas, sí es muy complejo y nosotras siempre lo decimos cuando asumimos en el ministerio, poder tener ciertos números que son indispensables para pensar cualquier política pública. Por eso lo que nosotras también hicimos es, para generar ese plan nacional, viajar a todas las provincias. Nos encontró la pandemia, tuvimos que hacer foros a través del Zoom y las distintas plataformas que en su momento se fueron dando. ¿Por qué?
porque sabíamos que necesitábamos poder pensar y planificar esas políticas con algunas líneas de base o con algunas estadísticas que no teníamos. No había una encuesta nacional de prevalencia recién hace un mes, que es algo que venía trabajando el ex-INAM, o sea, lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con UNFA y con Spotlight, donde demostró que un poco lo que decía Marisa al principio, nadie está exenta que en el transcurso de su vida sufrir alguna situación de violencia por motivos de género. Esta encuesta de prevalencia que sacamos hace muy poquito es solamente de violencia doméstica y es de violencia contra las mujeres. Y en el Ministerio trabajamos las políticas públicas pensadas no únicamente a las mujeres, sino a mujeres y diversidades. Pero en este caso lo que nos demuestra es que 1 de cada 2 mujeres a lo largo de su trayectoria de vida sufrió algún tipo de violencia. Después se las puedo compartir para que la tengan. Pero bueno, la realidad es que se entrevistaron a más de 12.000 mujeres entre 18 y 65 años en 12 provincias y estamos trabajando para poder terminarla en todo el territorio nacional. Nosotros en el Ministerio creamos un sistema integrado de casos de violencia de género, donde ya firmamos convenios con las 24 jurisdicciones, o sea, con las 24, con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Avanzamos con algunos ministerios públicos, también así con algunos estamentos o supremas cortes provinciales, para poder, a partir de, que creo que es algo muy ambicioso, que es a mediano y largo plazo, pero poder contar a partir del documento de una persona que se intervenga en un área de género local, en un espacio de salud, en el Poder Judicial, cuál es ese contexto, si hubo denuncias anteriores, cuáles fueron las intervenciones, también para poder empezar que las estrategias en cada uno de los casos no sean fragmentadas, pero que también nos sirva para poder repensar las políticas públicas. De hecho, hoy dentro del sistema integrado de casos se encuentra el módulo del programa Acompañar, donde claramente cuando nosotras pusimos en marcha esa política no creíamos que a menos de 2 años de su implementación las personas asistidas lleguen a 196.000 personas en situación de violencia, donde para poder hablar un poco de las interseccionalidades, que también era un tema que al principio dijimos que nos iba a atravesar en toda la conversación. De esas 190.000 personas, aproximadamente el 4%, estamos hablando de cerca de 8.300, son migrantes de países limítrofes. Hay más o menos 1.600 en condición de refugiados, que eso es un dato importante también a tener en cuenta al momento de pensar las políticas públicas. 2.500 aproximadamente pertenecen a comunidades indígenas y otras 800 son afrodescendientes. Cerca también del 2%, que estamos hablando de 3.000 aproximadamente, son personas con discapacidad y un 1%, que son más o menos 2.000, estuvieron en situación de trata de personas y 1.455 en conflicto con la ley penal. Esto es lo que son los números que empezamos a tener. Después hay otras variables, son informes que están publicados en la página del Ministerio. No tenemos igual problema de compartírselos, pero nos parece que es esos datos que empezamos a tener como Ministerio para poder pensar las situaciones de violencia. Hablando por supuesto, de femicidios, de transfemicidios, de transvesticidios, como decía recién, el informe de la Corte que presenta todos los años es lo que nosotros utilizamos como datos oficiales, independientemente de que vamos haciendo un seguimiento desde el observatorio del Ministerio de lo que va surgiendo, y dentro del Consejo de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, que lo integramos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el Ministerio de Seguridad, también vamos haciendo análisis de las informaciones que llegan, como bien decías María José, de las provincias, que muchas veces son a destiempo. No todas las provincias informan en el mismo momento, pero bueno, claramente lo que nos demuestra es que nosotras podemos pensar, podemos dar estos números, podemos contar las distintas políticas, pero que nos falta trabajar muchísimo para poder erradicar las violencias por motivos de género a lo largo y a lo ancho del país, indiscutiblemente. Bueno, nuestro proyecto, el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, es un proyecto de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que estamos haciendo junto con la Red de Mujeres para la Justicia, AMUNRA, que es la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas de la Argentina,
Estamos haciéndolo con APA y con la Secretaría de Discapacidad de la CTA y también con ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina. En este mare magnum de situaciones a nivel nacional, busca poner la lupa y con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres, permite trabajar, por lo menos intentar hacer aportes durante 3 años en el empoderamiento de los propios colectivos vulnerabilizados para fortalecer en los territorios, en las 24 provincias, a organizaciones que puedan a su vez trabajar en la atención de violencia contra las mujeres de estos colectivos o contra estas diversidades. Y sobre todo estamos intentando relevar los protocolos de atención en violencia, particularmente los protocolos judiciales de las 24 provincias, para ver si podemos además hacer una tarea de incidencia para la modificación de estos protocolos en aquellas provincias donde no estén tomando en cuenta estas diversidades y estas vulnerabilidades. Por eso me gustaría, Marisa, estamos haciendo en el tramo 1 del proyecto nuestro primer intento de relevamiento a nivel provincial. Contanos un poco, Marisa, cómo les va yendo con esta tarea y qué es lo que van encontrando en esta primera fase, ¿no? Bueno, vamos encontrando poco y bastante diseminado. No es fácil hacer toda esta tarea de recopilación. Iniciamos por una cuestión de orden y porque, por ejemplo, el protocolo que tiene el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos encontrado que ha sido replicado en algunas otras zonas o regiones y que además también el Ministerio Público Fiscal de la Nación, como un protocolo madre, tiene presencia en todo el territorio nacional a través de los centros de asistencia judicial. Después está bastante atomizado en algunos lugares, pequeñas localidades. Por ejemplo, les comentaba el otro día en el grupo que aquí en una localidad cercana a la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, que es donde desempeño mis tareas, la comunidad, la localidad ha elaborado su propio protocolo, tomando también como base esto que yo les comento de nación y de ciudad autónoma. Proyectos hay muchos para mejorar también, los que vamos analizando, hay cuestiones que deberían actualizarse. Y retomando un poquito el hilo de lo que comentaba Marina en cuanto a la autocrítica que tiene que hacer también el Poder Judicial, quiero comentarle que, por ejemplo, en Santa Fe, desde hace 3 años, cuando uno se presenta a concursos para magistrados o magistradas, no solo tiene que aprobar el examen escrito, el examen de oposición, sino que después de ser aceptado para ese concurso, se tiene que hacer un curso de perspectiva de género. Esto es justamente en cumplimiento de la ley Micaela y que lo dicta el cuerpo de abogados de la provincia de Santa Fe. Es decir, sí o sí va de la mano aprobar este curso y aprobar el examen de oposición. No son muchas las provincias que lo han incorporado, por eso creo que también está bueno destacar estos pequeños pases que no están tanto y que es nuestra aspiración, como vos comentabas, a lo largo de este programa, tener este primer relevamiento, esta primera base, porque no hay dato unificado en ninguna de las páginas que hemos consultado sobre el registro de asistencia de estos protocolos, para trabajar haciendo recomendaciones base, y también destacar aquellos que advertimos que están muy completos, porque por un lado vemos que el protocolo tiene esa parte descriptiva general donde tiene una función didáctica, ¿no? Se explica qué es la violencia de género, qué es la violencia contra las mujeres, tipos, modalidades, normativa interamericana, internacional,
procedimiento positivo vigente, cuáles son los derechos de las mujeres y fundamentalmente, como decía, estos grupos vulnerabilizados al momento de tener que denunciar, qué ruta sigue esa denuncia. Y después una segunda parte que es concretamente los dispositivos, las herramientas. A ver, cuando vamos a territorio, ¿qué encontramos? ¿Qué tengo en Palpalá para accionar ante una situación de violencia? ¿Qué tengo en Tierra del Fuego? ¿Qué hay en Posadas? ¿Qué tenemos acá en San Cristóbal? ¿Qué hay en Chipoleti? ¿Qué tenemos en la ciudad autónoma? Porque, por supuesto, es importante también tomar la realidad social de cada uno de los lugares para que estos protocolos que se vayan a desarrollar se adapten también al territorio en el cual deben funcionar. Si un maravilloso protocolo que funciona a lo mejor muy bien o bastante bien para la ciudad autónoma de Buenos Aires, nos vamos a lugares mucho más alejados del interior profundo de nuestro país, donde a lo mejor ni siquiera es buena la conectividad de Wi-Fi. Además, solucionada esta falta de conectividad, bueno, entonces deberá pensarse en qué otras herramientas o dispositivos adicionales son necesarios en ese territorio. Josefina, contanos un poco, cuando analizan de alguna manera estructuralmente la situación de violencia, hay cuestiones, lo mismo que pasa con la discriminación, que no se modifican de un día para el otro. O sea, es muy difícil bajar un dato estadístico de un día para el otro porque son conductas muy arraigadas. Entonces, en los grandes trazos estructurales de desmontar el sistema patriarcal violento contra las mujeres, ¿qué están reflexionando? Sabemos que un tema es el cambio cultural, los medios de comunicación, la escuela, las fuerzas de seguridad, los espacios judiciales, pero ¿cuáles serían los grandes trazos para atacar este proceso y desmontarlo? Bueno, yo creo que todo lo que fuiste mencionando recién, y podríamos hablar de clubes de barrios, y podríamos hablar del trabajo con las distintas instituciones, con las escuelas, la efectiva implementación de la ESI. Sabemos que son necesarias para ese cambio cultural a corto y mediano plazo, pero también nosotras, con quienes los trabajamos, ya sea con las fuerzas de seguridad, con el Poder Judicial. Creo que la ley Micaela es un ejemplo, pero que sabemos que no es únicamente el cumplimentar con la ley Micaela, sino también que eso genera una transformación en las prácticas, porque si no realmente es como, bueno, todos nos anotamos, cumplimos porque la ley lo obliga, pero que es una forma de vida, es una mirada cuando uno realmente está en cualquiera de sus lugares, de sus funciones, o también en la sociedad en su conjunto y en las relaciones que cada uno se dan en cada uno de la sociedad. Ahora bien, sobre eso sí me parece destacar que nosotros trabajamos con una campaña nacional de prevención. Trabajamos fuertemente estereotipos el año pasado a través de los medios masivos de comunicación, y con todos los actores y sectores que se fueron mencionando y algunos más, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio del Interior también, trabajamos fuertemente en poder profundizar, por un lado, sobre los vínculos responsables y diversos. Creo que es absolutamente necesario, sobre la detección temprana de las violencias por motivos de género, y algo que es fundamental, que es la construcción de otras masculinidades. En esto que hablamos de la construcción de otras masculinidades, es cuando uno habla de trabajar la sociedad en su conjunto. No podemos pensar a las mujeres y las diversidades como que nosotras o nosotres solamente vamos a lograr ese cambio, sino hay un compromiso por parte de las distintas masculinidades que habitan el suelo de la Argentina. En ese sentido, decirles que para nosotras es muy importante, y trabajamos desde el área de prevención
por un lado, en la construcción de un mapa federal con los distintos espacios y dispositivos, tanto de las organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, como así también de las instituciones que trabajan, por un lado, espacios de prevención y de la construcción y promoción de derechos para la construcción de otras masculinidades, pero también en lo que es la asistencia y la atención. De hecho, hay ciertas provincias, como la provincia de Buenos Aires, como la provincia de Córdoba, Neuquén empezó a trabajar, que empezaban a crear áreas institucionales dentro de los distintos organismos provinciales para trabajar este tema. Y sí quiero decir que, como todo, se necesita, por un lado, trabajar cuando hay una situación de violencia. Muchas veces el vínculo se dio históricamente a través del Poder Judicial, cuáles son esas medidas que tanto los juzgados de familia o los jueces de ejecución penal otorgaban en caso de que efectivamente suceda un hecho de violencia de género, pero también lo que tenemos que empezar a pensar es cómo nos construimos esas otras masculinidades. Y eso tiene que estar absolutamente atado también con la ESI. Hoy a la mañana veía un video que estaba circulando en las redes, que seguimos hoy socialmente, un sector sigue hablando de ideología de género, que eso atenta contra las libertades, y no, es construir una sociedad más justa para poder evitar los discursos de odio, para poder respetar la diversidad que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Así que creo que eso es por donde tenemos que seguir profundizando indiscutiblemente. Y esto nosotros también, no quiero dejar de mencionarlo, lo hacemos dentro de la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia. Aparte de prevención, tenemos el programa Acercar Derechos, que son equipos interdisciplinarios a lo largo y a lo ancho del país. Hoy hay 49 equipos en distintos puntos de las provincias, que también nos permiten poder articular con esas áreas de género, con las organizaciones, y poder generar distintos encuentros o distintos disparadores, tanto para la detección temprana de las violencias, como para también brindar las herramientas que tenemos en el Ministerio en estos 3 ejes que marcaba al principio. Contanos, Marina Gudiño, de Católicas por el Derecho a Decidir, en la investigación que ustedes hicieron en profundidad, también algo que nosotras detectamos, porque muchas veces nos llaman para hacer capacitaciones a docentes que están en la justicia o profesoras que dan clase de la ley Micaela en distintos lugares del país. Es como que hay un doble estándar, ¿no? Todo el mundo ahora habla de perspectiva de género, todo el mundo habla de la ley Micaela, pero también nos parece que en muchos casos hay como una manera de dar estos temas o este curso como en superficie, que está disociada de las prácticas concretas en el Poder Judicial o de lo que después resuelven con los fallos, ¿no? ¿Qué modalidad, más allá de que alguien haga un curso de capacitación, qué modalidad debería haber en los consejos de la magistratura, en la selección de los candidatos? ¿Qué haría que sea eficaz incorporar la perspectiva de género y estos cursos de ley Micaela en los poderes judiciales? Bien, bueno, en primer lugar quería aclarar que me parece importante, digamos, no lo dije, quiero mencionarlo, que la Fundación Micaela también formó parte de este monitoreo, ¿no? Bueno, han sido muy importantes tanto la mamá como el papá de Micaela para esta tarea. Bueno, respecto a lo que me consultas, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, la ley Micaela es una herramienta fundamental, establece, digamos, puntos en los que se debe dar la capacitación. Nosotras el monitoreo lo hacemos puntualmente sobre eso, por eso tuvimos también varias ausencias en cuanto a que sea completa la respuesta, porque no cualquier curso con perspectiva de género cumplimenta lo que pide la ley Micaela. Eso para tenerlo en cuenta por un lado. Por otro lado, decir, bueno, se cumplimenta con la ley Micaela en los casos en que se cumplimente, pero un poco esto, ¿no? Bueno, se hace un curso y listo y ya está. ¿Qué necesitamos o qué creemos que necesitamos? Bueno, en primer lugar, como decís, bueno, en la selección de jueces, juezas, funcionarios de Poder Judicial,
hay que empezar primero porque los concursos se respeten, así como hay jurisdicciones donde hay concursos, hay jurisdicciones donde no. Entonces, por empezar de base, que entren por concurso, que en esos concursos, y era muy bueno el ejemplo de Marisa, ¿no? De decir, bueno, además de estar capacitados en esto, necesitan estar capacitados, o sea, demostrar el conocimiento en perspectiva de género. Y cualquier persona que vaya a ingresar al Poder Judicial tenga esta herramienta de base, pero realmente, o sea, eso es clave, los concursos y la capacitación. También habría que tener una capacitación, digo, más periódica, no solo cuando se rinde un concurso, o no solo un curso así, sino que sea algo periódico y que jueces y juezas tengan que, capacitarse constantemente, porque también lo hemos visto, digo, hemos avanzado mucho en legislación, en políticas públicas, y hay que ayornarse a eso. Después resulta fundamental la transversalización en todo sentido de la perspectiva de género. Si bien sabemos que muchas veces lo que es las causas en relación a derecho de familia, donde también se ven muchas veces afectadas las infancias, o todo lo que tenga que ver con derecho penal, obviamente, porque ahí es donde vemos la máxima expresión de la violencia de género, es fundamental, pero digamos, tiene que transversalizarse a todos los fueros, a todas las materias, porque, bueno, sabemos que la violencia de género se ejerce de diferentes maneras, hay diferentes tipos y modalidades, entonces eso también resulta clave. Y por otro lado, bueno, digo, empezar a preguntarnos qué está sucediendo, cómo ese Poder Judicial recepta la demanda o las problemáticas de sectores históricamente vulnerabilizados. Y por otro lado, bueno, ni hablar que tenemos el máximo órgano de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia, está integrado por 4 varones, o sea, necesitamos también la representación de las mujeres en esos espacios y también con la perspectiva, porque hay que aclarar que, no solo por ser mujer se garantiza que esta perspectiva se aplique, pero bueno, también empezar por eso, empezar por romper también el techo de cristal. Sabemos que si bien el Poder Judicial está integrado por muchas mujeres, como siempre sucede, la mayoría de las veces en los cargos más altos los ocupan varones. Entonces, bueno, son varios puntos, pero creo que es central hacer hincapié en los concursos, en la capacitación constante y en también que sea un poder que se vuelva más transparente y que responda a las inquietudes que tiene la ciudadanía en general. Cuando las escucho, pienso y recapacito, me recuerda a cuando iniciamos la lucha por el cupo femenino en los espacios de poder político hace muchísimos años. En realidad, lo que estábamos develando es la lógica antidemocrática del funcionamiento de los partidos políticos, porque era evidente con las mujeres, pero esto afectaba a muchas otras diversidades, colectivos y niveles socioeconómicos, etcétera. Y me parece que en ese aspecto se avanzó, tenemos paridad, etcétera, pero ahora con el Poder Judicial, el tema de la violencia de género es un indicador fortísimo del sexismo, del patriarcado en los ámbitos, en los estamentos del Poder Judicial, y me parece que al ponernos a profundizar y a investigar, vamos develando toda una cadena de arbitrariedades que trasciende el tema de género, porque digo, en algunos casos no hay concursos, pero en otros lugares los concursos están maniatados, no hay reglas de juego antes del concurso, digamos. Hemos hecho una investigación desde la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hicimos un libro sobre reforma judicial feminista y muchos de nuestros artículos dan cuenta de que cuando estudiamos comparativamente cómo son los procesos de selección de jueces o juezas o funcionarios judiciales, nos damos cuenta de un montón de cosas que exceden el tema de la violencia de género, pero que obviamente son causa y consecuencia de las cosas que después suceden, ¿no? Pero bueno, quisiera volver a Josefina para ver los temas de la interseccionalidad. Nos diste datos muy precisos que agradecemos sobre la cantidad de mujeres migrantes, la cantidad de mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia, pero más allá de los números hay aspectos
cualitativos de esta interseccionalidad. Entonces, ¿en qué medida las políticas públicas que se desarrollan desde el ministerio, desde las provincias, desde los municipios, están teniendo en cuenta esta interseccionalidad? Por ejemplo, un tema que fue bastante recurrente en el taller que hicimos de mujeres con discapacidad era el cuestionamiento de que no sea compatible el programa Acompañar con la pensión por discapacidad. E incluso se llegó a decir en el grupo, y alguna jueza que estuvo presente dijo, sostuvimos la inconstitucionalidad de la incompatibilidad, porque son dos cuestiones que tienen dos objetivos distintos. Entonces, te lo comparto, te lo comento, igual haremos llegar nuestras recomendaciones por escrito en el transcurso del proceso, pero me parece interesante reflexionar sobre estos temas, porque a veces, viste, el Estado, un área del Estado decide una cosa, otra área otra, y no se mira el conjunto, ¿no? Es un comentario, pero contanos vos el resto de los vericuetos de la interseccionalidad en las políticas públicas. Primero, una reflexión sumando a lo que se hablaba recién de reforma judicial feminista, de las reformas en los sistemas de administración de justicia en general, de que no es únicamente en violencia de género, y me parece que eso también es algo, viene el encuentro plurinacional el fin de semana, que nos va a también permitir dar el contenido, eso que llamamos muchas veces esa necesidad de la reforma, porque claramente cuando estamos hablando de las medidas cautelares que se otorgan para poder importar o determinar eso que claramente si el impuesto a las ganancias de grandes fortunas es inconstitucional o no, sabemos que la feminización de la pobreza o que la pobreza claramente a las mujeres y a las diversidades nos atraviesa más, así que es indiscutible y no podemos negar que claramente no es únicamente en la violencia doméstica, sino que son todos los tipos de violencias y que claramente para poder achicar esas brechas de desigualdad tenemos que trabajar fuertemente en todos los fueros y no únicamente en el fuero de familia o en el fuero penal o en el fuero civil, sino en el fuero laboral, y cuando se discuten estas cuestiones trascendentales que nos hacen después a la redistribución de los ingresos, nos hacen a las políticas públicas para achicar esa desigualdad histórica en la sociedad, claramente nos incluye y tenemos que ver nosotras en eso. No quería dejar de mencionar eso. Después hablar de las interseccionalidades, de las incompatibilidades que existen en el programa Acompañar. El programa salió por decreto presidencial, por supuesto que uno siempre que implementa las políticas públicas también va tomando las dificultades o las distintas cuestiones que se pueden haber dado en el territorio para poder mejorarlas y trabajarlas. Como dije, es por decreto, no es como una decisión de la ministra o que por decisión ministerial administrativa puede modificar ciertas cuestiones, y una también va tomando nota de esas cuestiones por si en algún momento se puede poder dar esas discusiones y esos cambios, como en su momento para nosotras fue muy importante que el programa Acompañar no se requiera la denuncia, y claramente fue un logro que una política pública no esté atada, como decía al principio, en ese cambio de paradigma, que no esté atada a hacer una denuncia, poder que el Estado esté presente con una política pública de asistencia. Después, nosotras, dentro de la subsecretaría de programas especiales, que está a cargo de Carolina Barsky, trabajamos sobre distintas interseccionalidades, contextos de encierro, que eso lo hacemos siempre, esto de políticas públicas transversales y que claramente no es discursivo. En contexto de encierro trabajamos fuertemente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, que a su vez trabajamos con las provincias, con la Dirección Nacional de Readaptación Social. También tenemos una coordinación contra la violencia en la libertad reproductiva, y trabajamos fuertemente no solamente una vez que tenemos el aborto, bueno, perfecto, es ley, pero ¿cuáles son aquellas dificultades que se pueden plantear en el territorio? ¿Qué es lo que pasa? No sé, creo que el caso Miranda en Salta también es un ejemplo de que tenemos que seguir transitando fuertemente para que sea un acceso real, efectivo, igualitario en cada rincón de la patria. Después trabajamos con la Dirección Nacional de Migraciones, con el RENAPER a través de distintos operativos y a través de distintas líneas de acciones positivas en relación a migrantes.
Y por supuesto que todas las políticas públicas tienen ese cruce de la interseccionalidad porque así lo fuimos trabajando. De hecho, la línea 144 es una línea que es histórica, también fue creada por la ley 26485, pero ahí los que nos pareció muy importante y que surgió en las demandas de los foros que hicimos para la construcción del Plan Nacional fue qué pasa con la adaptabilidad de las líneas para las personas sordomudas o no hispanoparlantes. Así que es una de las acciones que tenemos el plan, desarrollamos el software y prontamente eso va a estar habilitado para que se puedan realizar videollamadas y podamos realizar asistencia. Así que a medida que van surgiendo, y por ejemplo, algo que nos pasó es, bueno, cómo trabajamos la prevención en la ruralidad. O sea, porque uno siempre piensa, ¿no? Porque claramente no lo pensamos de esa manera, pero las políticas públicas nunca, cuando uno dice no podemos generarlas desde el escritorio, claramente no tiene que ser así. Argentina tiene 2.300 gobiernos locales, de los cuales un promedio de habitantes es entre 40 y 60.000. Entonces no podemos pensar las políticas públicas para las grandes ciudades o las grandes capitales, y en eso, al ser tan grande en dimensiones geográficas, la ruralidad es un tema y es algo que tenemos que tener en cuenta para pensar cualquier política pública. De asistencia, de acceso a la justicia, pero sobre todo también de prevención. Así que hoy con distintas áreas del Estado que trabajan agricultura familiar, que trabajan ruralidad, también estamos haciendo diferentes encuentros con organizaciones, sobre todo porque hay muchas organizaciones que trabajan la ruralidad para poder trabajar en la detección temprana de las violencias, en CONONJA, cuáles son los recursos del ministerio y que por supuesto podamos generar esos canales o tejer esa trama entre el Estado, las organizaciones y las personas y la sociedad en su conjunto. No se escucha, perdón. Digo, me parece súper importante que nos puedan hacer llegar los links de esas investigaciones, de esos trabajos que ustedes han hecho, y sobre todo les quiero dar los minutos de cierre a las 3 para que dejen su mensaje y sus datos de contacto, y yo decirles que vamos a estar con el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia en el Encuentro Plurinacional de San Luis. Vamos a estar en las comisiones de violencia, vamos a estar en las comisiones de migrantes, en las de LGBT, particularmente trans, no binarias y de mujeres con discapacidad. Y vamos a hacer un taller autoconvocado el domingo 9 en la Plaza Independencia de San Luis de 13 a 15 horas, a donde están todas invitadas, porque vamos a trabajar en un espacio participativo y compartiendo una empanadita con todas las que vengan al taller, porque es el mediodía. El domingo 9 vamos a estar haciendo un trabajo sobre las violencias en estas interseccionalidades que acabamos de contar y para entusiasmarlas un poco con la continuidad de las capacitaciones y del proyecto. Así que palabras de cierre de nuestras 3 participantes. Marina. Bueno, profundamente agradecida por compartir este espacio con vos, María José, con Josefina, con Marisa. Es un gusto para mí. Y bueno, a nosotras nos pueden encontrar como católicas.org.ar, ahí pueden encontrar el monitoreo, investigarlo, invitar a la ciudadanía a que utilice esta herramienta de pedido de información pública. Es clave, también invitamos a eso, y bueno, y vernos en el encuentro plurinacional, que es fundamental para seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de todas, todes. Así que hay mucho por hacer todavía. Muchas gracias. Marisa. Bueno, agradecer una vez más el espacio y seguir, sí, es fundamental la deconstrucción de la justicia patriarcal y machista hacia afuera como servicio y función básica del Estado que tiene que brindar a todos sus habitantes, a la sociedad, y para adentro también, donde tenemos techo y paredes de cristal y el piso pegajoso. Muchas gracias.
Bueno, y ustedes dos quedarán en contacto porque seguramente mucho de la investigación que nos acaba de contar Marina nos es útil para trabajar también sobre nuestros protocolos. Bueno, las últimas palabras a la secretaria del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, Josefina. Bueno, no, gracias por este encuentro, tanto a María José, Marina, Marisa, creo que es muy importante que esto, ¿no? Resaltar lo federal, así que felicitarte porque convoques a compañeras de distintos ámbitos, de distintos espacios, y creo que esta charla desde las distintas miradas o desde las distintas prácticas que cada una de nosotras podamos tener en la cotidianidad no nos aleja de poder generar esa síntesis que hoy la estamos generando en este ratito que nos tocó, pero que esperemos que es una síntesis hermosa que encontremos en el encuentro plurinacional el fin de semana, porque sabemos que necesitamos trabajar y militar incansablemente por una patria más justa, libre, soberana y por supuesto feminista y transfeminista. Así que muchas gracias. Josefina, ¿cuáles son los teléfonos de contacto con el ministerio o con tu área dentro del ministerio más allá de la emergencia telefónica? Por eso, el teléfono de asistencia en el ministerio es la línea 144, después yo les puedo dar para que compartan los distintos mails que tiene cada uno de los programas y cada una de las áreas, porque tenemos una guía de recursos para las organizaciones que también sirve para la sociedad en su conjunto, donde cada uno de los programas tiene un mail específico. Por ejemplo, el programa Acompañar es acompañar@mingéneros, el producir también, para que puedan circular por todos lados. Bueno, pero por supuesto que todos estos datos también están en la página web del ministerio, ¿sí? Absolutamente. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo a las tres, ha sido un gusto compartir de manera federal y bueno, a todas estamos en nuestras redes sociales de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, de AMUMRA, de ATA, estamos compartiendo en las redes la inscripción a este taller del 9 de octubre en la Plaza Independencia de 13 a 15 horas y bueno, nos vemos en San Luis y la semana que viene más Café con Luber. Chau, y con las novedades de San Luis también. Chau, chau. Gracias a las tres. Chau. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos.